Hola, buenos días a todas y a todos. Para mí realmente es un placer y un honor moderar esta mesa. Bueno, no necesitáis moderación vosotros dos, pero estoy aquí entre dos amigos y compañeros y, por supuesto, grandes personas. Grandes personas en muchos sentidos y en uno de ellos es en lo que nos van a transmitir. Pero os voy a contar un poco lo que hacen, han hecho y harán cada uno de ellos. En este caso, pues tenemos al presidente y profesor Antón Costa, presidente del CES. Es ingeniero industrial, economista, doctor en economía, catedrático de economía en la UE. Sus investigaciones y publicaciones han estado orientadas a analizar el papel de las ideas, las instituciones y los intereses en la formación de las políticas y reformas. Sus libros y ensayos recientes analizan las crisis económicas, el futuro del capitalismo y de la democracia y la necesidad de un nuevo contrato social centrado en los buenos empleos de clase media. Libros, algunos como Los laberintos de la prosperidad, El final del desconcierto, Un contrato social para que España funcione, La torre de la arrogancia, Políticas y mercados después de la crisis de 2008, De la economía a la política y más allá. Participa activamente en el debate público como ensayista y conferenciante. Es columnista del País, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña. Ha asesorado a gobiernos sobre políticas públicas, consejero de varias empresas. Ha sido presidente del Círculo de Economía de Cataluña. En la actualidad es consejero nato del Consejo de Estado y del Consejo de Productividad de España. Sin más, profesor, tienes la Lo hago. palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que me han hecho, dado que es la segunda, porque es verdad que participé en Valencia. Déjenme hacer una pequeña manifestación de falta de humildad. Imagino que si me han vuelto a invitar es que la primera vez tampoco lo debo haber hecho muy mal, ¿no? Pero insisto, es de forma irónica. Agradezco muchísimo la invitación. Y ante todo, vamos, es una alegría, una satisfacción enorme para mí el poder hoy estar aquí acompañando a dos personas a las que le tengo un afecto extraordinario y un reconocimiento, porque ambas son, como sabrán todos ustedes, ambas son, Jerónima y Leire, son consejeras en representación de su sector en el Consejo Económico y Social que ahora presido, y son personas muy valiosas dentro de nuestra institución, ¿no? Muy bien, creo que nos han dado 20 minutos y por lo tanto, si me permiten, cumpliendo el horario, a mí me han puesto el título, no lo he elegido yo, me han puesto y me gusta, El futuro del sistema económico desde el reto ambiental y social. Y me parece una buena cuestión, quizá un poco más general de todas las otras cuestiones que están abordando y van a abordar en este congreso, pero creo que es una buena cuestión, al menos como marco general, ¿no? Déjenme, que yo dice, para saber un poco por dónde vas a ir en el futuro, vale la pena mirar de dónde venimos, ¿no? Y por eso quisiera hacer tres reflexiones necesariamente rápidas, pero espero no perderles en lo que quiero transmitirles. La primera es un poco de dónde venimos, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta situación un poco que en muchas ocasiones la vemos como un apocalipsis, lo que estamos viviendo, ¿no? De combinación de crisis de diferente sentido? ¿De dónde venimos? ¿De qué sistema económico
venimos. La segunda reflexión será la pregunta que me hacen, ¿no? ¿Cuál es un poco ese futuro económico desde el reto medioambiental y desde el reto social? Y me permitiré, aunque eso ya es tema de la siguiente intervención de Leire, también una pequeña reflexión final sobre eso que he visto en el programa que le llaman el ADN de su actividad. Voy rápido, por lo tanto, ¿no? Un poco de dónde venimos, ¿no? ¿Por qué tenemos los problemas que ahora tenemos? Miren, a mi juicio creo que lo compartiremos. Ahora hablo no de España, estoy hablando un poco de las democracias liberales, o si quieren de las sociedades liberales de tipo pluralista, que es un poco nuestra sociedad. Pero hablo, insisto, no desde España, del conjunto de las sociedades liberales de tipo pluralista, ¿no? Yo creo que tenemos dos retos, para no hacer un listado, dos retos que voy a decir que son existenciales. Un reto es el de la inclusión, dicho de manera más expresa, el de la pérdida de inclusión que ha tenido el sistema económico, el de economía de mercado, en los últimos 30 años. La pérdida de buenos empleos de clase media que provocó la desindustrialización a partir de los años 80, esa pérdida de buenos empleos nos provoca ahora un problema de inclusión extraordinario. Si no somos capaces de abordarlo, si no somos capaces de crear de nuevo buenos empleos de clase media y especialmente en el conjunto del territorio, en este caso España, las democracias liberales, la nuestra, estarán sometidas a una tensión importante. Tengo que ir rápido. Si tuviese tiempo se lo podría demostrar claramente, pero la idea se la quiero transmitir. Dice, miren, cuando en 2016 ganó por primera vez en Estados Unidos Donald Trump, la pregunta entre economistas y otras personas, pero hablando de mi gremio, fue, ¿pero cómo ha podido ocurrir eso? Y en los años siguientes pudimos comprobar, no yo personalmente, pero los economistas, un dato. Trump había ganado el diferencial de votos con respecto a Hillary Clinton que le permitió acceder a la presidencia, no en el conjunto del país. Había ganado la diferencia de votos necesaria en aquellos condados, en aquellos estados donde más se habían perdido buenos puestos de trabajo como consecuencia de todo el proceso de globalización y desindustrialización. Y si se preguntan quién votó el Brexit en el Reino Unido, no lo votó el Gran Londres. El Brexit en el Reino Unido fue votado en aquellas ciudades medianas y pequeñas que habían sido prósperas en los 30, 40 años anteriores, pero que sin embargo a partir de los años 80 habían perdido buenos puestos de trabajo de clase media. Nuestro reto hoy, en primer lugar, es un reto que le podemos llamar de inclusión. Tenemos que lograr que nuestros sistemas económicos sean capaces de volver a crear buenos empleos de clase media y hacerlo en todo el territorio, no solo en las grandes metrópolis. ¿Cuál es el segundo reto que tenemos delante? Bueno, el que llamamos ahora el reto de sostenibilidad medioambiental, especialmente la social, acabo de hablarlo, ese reto medioambiental. ¿Por qué digo que son existenciales? Porque, miren, si no conseguimos crear buenos empleos para más personas en más lugares del país, la democracia no se sostiene. Es que no tiene que sorprendernos que mucha gente que está viviendo sin horizonte, que le teme a la miseria, que le teme al miedo, no debería sorprendernos que deje de votar a los partidos tradicionales y comience a votar a partidos que le ofrecen seguridad, aunque la historia nos dice que después eso no se logra. Pero no debería sorprendernos. Es existencial, insisto, el reto de inclusión, porque de lo contrario la sociedad liberal de tipo pluralista en la que vivimos no se sostendrá.
¿Y por qué es existencial la idea de sostenibilidad? Porque miren, si el sistema económico sigue utilizando de la manera en que lo ha hecho en las últimas décadas el capital natural, los ríos, los bosques, el capital natural en un sentido amplio, ¿no? Si sigue utilizando sin ningún tipo de control un poco la biodiversidad, si sigue utilizando sin ningún tipo de control un poco el clima, el sistema económico, le llamamos capitalista, pero ustedes pertenecen a él, no se podrá tampoco sostener. Es decir, es un reto existencial. Dos cosas más y lo dejo. ¿Y por qué motivo nos ha ocurrido esto? ¿Por qué motivo? ¿Qué causas podríamos encontrar para poder explicar esto? Yo focalizo en dos que me interesan y que a lo mejor le puede sorprender. Mire, en primer lugar, dos que son como dos cegueras. Acostumbra decir como dos puntos muertos, puntos ciegos, perdón, saben, en los automóviles se dicen hay que ir con cuidado que todos tienen un punto ciego, no te despistes porque si no te la puedes dar. Bueno, pues la economía de las últimas décadas, las políticas económicas han tenido dos puntos ciegos. Uno, que la economía no pensamos en el empleo. En economía, los que enseñamos economía y la practicamos, y en los propios gobiernos, aunque les pueda sorprender, nuestro objetivo no es exactamente el empleo. No vemos a las personas como trabajadores ni como productores. La pregunta es, ¿y cómo las ven? Las vemos como consumidores. Como consumidores. En economía, todos nuestros términos hacen referencia al consumidor. El excedente del consumidor, los que estén familiarizados más un poco con los estudios de economía, el excedente del consumidor, el bienestar del consumidor, la utilidad, maximizar la utilidad del consumidor. Fíjense, toda esa idea de maximizar la utilidad del consumidor tiene un fundamento debajo. Si creemos que nuestro objetivo es maximizar el bienestar del consumidor, ¿a qué nos vamos a dirigir? A intentar que los consumidores puedan consumir bienes y servicios baratos, se produzcan donde se produzcan. Nuestro objetivo es el precio. Y si esos bienes se producen más barato en Asia, nosotros diremos, pues que se produzcan en Asia y a comprarlos en Asia. Dice, oiga, ¿y la producción nacional y el empleo? En eso no nos fijamos, porque nosotros nos fijamos en los consumidores. Parece mentira, pero dado que no tengo aquí el programa, pero ustedes hablan en el título del programa, hablan de sostenibilidad con personas, ¿verdad? Pues miren, la macroeconomía que yo enseño, que he enseñado, la que practicamos en la política económica, es una macroeconomía sin personas humanas. Es con un sujeto curioso que llamamos el homus economicus. Pero el homus economicus no es una persona humana. Esta ceguera, este punto ciego que tiene la economía y que tiene la política económica en la que se basa es tremendo. Ha olvidado la importancia del empleo, del trabajo en la vida de las personas. Y no solo el trabajo como una fuente de ingresos, que es necesario, pero es que el trabajo es mucho más que eso. El trabajo es el instrumento que tenemos para lograr vidas plenas. El trabajo es el instrumento que tenemos, no el único, pero básicamente el que crea nuestro mundo de relaciones sociales. Si el trabajo solo fuese un problema de ingresos, no habría problema con el desempleo. Le damos una prestación y sigue tirando. El problema es que los desempleados pierden los otros dos elementos que les decía, esos dos objetivos. El trabajo como instrumento de plenitud tuya, laboral y vital, y el trabajo como un elemento fundamental de tu conexión con la sociedad. Pero, insisto, así lo vemos desde la economía y eso ha sido una causa de los problemas que tenemos de inclusión. El olvido de que probablemente las personas nos interesa más el empleo y la producción nacional que el hecho de consumir bienes más o menos baratos.
¿Cuál es el otro punto ciego que nos ha llevado hasta el momento presente? Que en economía hasta ahora lo que intentábamos era maximizar. Dice maximizar que la producción, el PIB, maximizar que la extracción pesquera, maximizar que la producción agraria, pongo por caso. La idea era maximizar. Dice, oiga, ¿y las consecuencias de esta maximización sobre lo que llamamos en economía externalidades, ¿no? Los efectos externos de este objetivo de maximizar son desastrosos? Es la cuestión medioambiental y de ahí entra la sostenibilidad. Por lo tanto, el tener en cuenta, insisto, ¿no?, de dónde vienen nuestros dos grandes problemas, pérdida de inclusión y pérdida de sostenibilidad, de dónde vienen, que vienen de aquí, de que la economía y la política económica tiene dos puntos ciegos. Yo creo que es muy importante para entender un poco este mundo que tenemos ahora, que algunos autores ya llaman de policrisis, múltiples crisis. Es verdad, pero les hago un poco una advertencia. No se dejen llevar por una sensación apocalíptica. Dice, como hay crisis por todos los lados, la geopolítica, la inteligencia artificial, no sé qué. La idea un poco que hoy se transmite en los periódicos, en las conversaciones, en las televisiones, es una idea apocalíptica, ¿no? Trump, ¿no? Un elemento apocalíptico. Me dejan hacer una, ¿cómo lo diría? Transmitir una idea que les puede parecer polémica. Donald Trump es una bendición para los europeos. Hace unos días tuve ocasión de, en un encuentro muy reducido, de estar con Enrico Letta en una cena y por cierto, ayer coincidí en la cena con Enrico, ¿no? Y a Enrico le dije, oye Enrico, esta idea que te voy a exponer ahora, ¿te parece un atrevimiento? ¿Tú crees que Donald Trump puede ser una bendición para Europa? Y me dijo, sí, es un factor acelerador, no la causa de nuestros problemas. Trump es una bendición en el sentido de que puede ser un factor acelerador para que los europeos hagamos lo que tenemos que hacer. Lo dejo aquí, se lo dejo para pensar. Muchas gracias. Déjenme ir rápidamente a la segunda reflexión. El futuro del sistema económico desde los retos, me dicen en el título, medioambientales y sociales. Mire, el futuro del sistema económico, y ahora incluyo Europa, incluyo España y les incluyo a ustedes, yo creo que tiene dos grandes retos, dos grandes desafíos, y tengo que ir rápido. ¿Cuáles son? Uno, el reto de la productividad. Yo le doy vueltas aún a qué palabra utilizar. Ustedes saben, decimos, venimos del keynesianismo, que fue la palabra que utilizamos para definir los 30 años que van desde la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 70. ¿Cuál fue la palabra que utilizamos? A veces se dice paradigma, no me gusta. La palabra que utilizamos para definir el sistema económico de esos 30 años de posguerra. Y decimos normalmente keynesianismo, y ya nos entendemos, ¿no? Y después del keynesianismo, ¿qué vino? Han venido 40 años, hasta ahora casi mismo, hasta hace 2 o 3, de 40 años de una era económica, de un sistema económico que lo hemos definido con una palabra, o descrito con una palabra, neoliberalismo. Dice, vale. Eso es lo que nos ha llevado a esos dos problemas que les mencioné. Pero ahora mi pregunta es, ¿y cómo le vamos a llamar a estos 30, 40 años que vendrán ahora? Porque no es cuestión de unos años, son cuestión de 3, 4 décadas, lo que hemos comenzado esta nueva era. ¿Cómo le vamos a llamar?
Y un autor norteamericano, que me resulta muy simpático, dice, le vamos a llamar productivismo mientras no encontremos una palabra más sexy, ¿no? Dice, bueno, nos puede valer. Tenemos un reto que es productivismo. ¿En qué sentido? Hemos de darle productividad a las personas para que puedan lograr buenos empleos de clase media. No tenemos por qué temer a la inteligencia artificial y todo lo que lleva alrededor, siempre y cuando seamos capaces de orientar las aplicaciones de la inteligencia artificial hacia la capacitación de las personas en todos los sectores, para que tengan mayor capacidad para lograr buenos empleos de clase media. Productivismo, productividad, insisto, es uno de los retos más importantes. El debate en España hoy, en el mundo empresarial y en la institución a la que pertenecemos, donde, como saben, son 60 consejeros y consejeras, 20 que vienen del mundo sindical, de los principales sindicatos, 20 que vienen de las grandes organizaciones empresariales, COE-CEPIME, y 20 que vienen del mundo agrario, como son en el caso de Leire y de perdona, que mi neurona me lleva me lleva a Genoveva, ya sé que no lo ves. Jerónima. Sí, sí. Me disculpo, pero queda solo una neurona y esta vez es patina, ¿no? Decía, ¿cuál es nuestro debate? ¿O cuál es nuestro problema en España? Que por un lado tenemos personas, muchas, 2,5 millones, que quieren trabajar y no encuentran un buen empleo. Pero por otro lado, tenemos empresas, empresarios y empresarias que dicen que ellos podrían crear más empleo si tuviesen buenos trabajadores. Hay aquí una disociación. Tenemos que buscar una Celestina que sea capaz de emparejar estas dos necesidades. Esa Celestina es la formación dual. Les recomiendo interesarse por un informe que acabamos de publicar en el CES con datos, no es una opinión, con datos de todas las trayectorias individuales de chicos y chicas que han hecho formación dual desde el año 2016-17 y los datos es una revelación. Todo mejora en la vida de chicos y chicas cuando han hecho formación dual. Y las empresas, aquellas que se comprometen en programas de formación dual, retienen muchísimo más para sí a esos trabajadores, esos chicos y chicas que han estado ya en esos programas de dual con ellas. La productividad para mí es el principal reto, uno de los dos principales retos del sistema económico. ¿Y cuál es el otro reto? A ver si este se lo consigo transmitir porque puede tener mayor complejidad. Dice, miren, aunque no somos aún del todo conscientes, desde la COVID especialmente y las consecuencias que tuvo sobre el sistema económico y después Ucrania, hemos pasado de una economía de maximización, recuerdan mi palabra anterior, maximizar el PIB, maximizar la producción, maximizar la extracción pesquera. Hemos pasado de una economía de maximizar un objetivo a una economía nueva. ¿Y cuál es? Es una economía que le llamamos, en términos anglosajones, de trade-off. Trade-off es de conflicto entre objetivos que son igualmente deseables, pero que tienen conflicto entre sí. ¿Queremos avanzar hacia la descarbonización? Sí, en Europa, Agenda 2030, hay que avanzar hacia la descarbonización, pero fue votado mayoritariamente en el Parlamento. Pero cuando se comenzó a aplicar, las carreteras de Europa comenzaron a ser ocupadas de probablemente compañeros europeos suyos o españoles. Fíjense, por un lado, es el trade-off, es el conflicto. Dos objetivos que son deseables en sí mismos. Hemos de avanzar hacia la sostenibilidad. Y el otro, hemos de seguir creciendo, porque de lo contrario no hay progreso, no hay prosperidad.
Tendrá que ser un crecimiento sostenible, pero sostenibilidad y crecimiento son dos objetivos necesarios que les afectan muchísimo a sus actividades. A partir de ahora, las políticas no pueden ir orientadas a la idea de maximizar ni la velocidad de la sostenibilidad, el avance a la Agenda 2030, ni maximizar el crecimiento. Hemos de buscar equilibrios adecuados, aquellos que la sociedad quiera, no aquellos que un gobierno o unos técnicos o unos expertos quieran. No, aquellos equilibrios entre esos dos objetivos y otros que son necesarios. ¿Cómo vamos a lograr esos objetivos? Uno podría pensar, reunamos a los mejores expertos, pongámoslos en el gobierno y que ellos nos digan qué combinación, qué equilibrio entre crecimiento, mantener los modos de vida que tenemos, y sostenibilidad queremos. Será un fracaso, porque es una preferencia social el equilibrio. Dice, bueno, démosle esa responsabilidad de elegir los equilibrios sobre objetivos en conflicto a un dictador benevolente, digamos así, a un autócrata que piense, que tome las decisiones por él, pero que piense por todos nosotros. Fracasará. ¿Cuál es la tercera vía que tenemos? La democrática. El ponernos a dialogar, a negociar en cada ámbito concreto cuáles son nuestras preferencias y cómo llegamos a acuerdo con los otros. Miren, esto a veces lo traduzco, paso de la economía, digo, a mí me gustaría recomendarle alguno de mis libros, así venderé alguno de los que ha mencionado Jerónima, ¿no? Pero no les dará la solución a esto. Yo les recomiendo leer a San Agustín en su libro Confesiones. Y hay un momento donde San Agustín, en una de sus confesiones, lo verán, dice, Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo. ¿No? Ya conocen la vida de San Agustín, ¿no? Yo tengo la impresión de que a su madre la han hecho santa por haber conseguido que San Agustín corrigiese su camino, ¿no? Pero bueno, ¿por qué motivo? La castidad es la sostenibilidad. Señor, Señor, concédeme la castidad de la sostenibilidad. Dice, pero no ahora mismo, vamos a ver cómo lo acompasamos. Ese es el ejercicio que acabamos de hacer en el Consejo Económico y Social, con el dictamen que nos ha pedido el Gobierno sobre reducción de la jornada de trabajo. Saben que eso es un anteproyecto de ley que venía de un acuerdo entre sindicatos y Gobierno, pero en el que no habían participado el ámbito empresarial en el conjunto amplio. Nos pusimos a hacer el dictamen, tal como se trabaja en el CES. Muchas horas de diálogo y negociación, muchas horas, 30 y pico las directas, al margen de las que por la noche un poco... Y al final hubo momentos en que el dictamen no salía, que aquello era en catalán una disbausia, ¿no? Es decir, un desorden, no se conseguía. Finalmente se consiguió 54 votos a favor y solo 2 en contra. ¿Por qué se lo digo? Ese informe, ese dictamen, a mi juicio, a lo mejor es un poco de soberbia, pero a mi juicio tendrá un efecto, está teniendo ya un efecto muy importante en el debate parlamentario del proyecto de ley y lo tendrá en los próximos meses. ¿Por qué motivo? Y de ahí viene la referencia. Verán que en el informe se dice, hay que buscar un equilibrio. La idea de trade-off, equilibrio. ¿Entre qué? Entre el derecho de los trabajadores a poder tener más tiempo para su vida, ¿no? Reducción de jornada, y el interés de las empresas en que no se vean como consecuencia de esto sometidos a un problema serio de supervivencia, de competitividad. ¿Lo ven? Y decimos, hay que buscar un equilibrio. Y nosotros lo hemos buscado. Y hemos establecido 3 criterios que los verán en el informe. Dialogando y negociando. ¿Cuáles son esos 3 criterios? Decimos, primero, gradualidad. Una decisión de este tipo no puede ser que entre en vigor al día siguiente de salir en el Boletín Oficial del Estado.
transición, gradualidad. Primer criterio, aceptado por los 54 consejeros y consejeras, es decir, por los 3 grupos. Segundo, flexibilidad. ¿Flexibilidad para qué? Dice, la diversidad de nuestro tejido productivo, y en particular ahora veo al mundo agrario y al mundo pesquero, dice, la diversidad de nuestro tejido productivo exige flexibilidad en la aplicación de cualquier norma, y especialmente en esta, flexibilidad. Y tercer criterio, compensación. Esa es mi palabra. El informe dice acompañamiento. Hay que acompañar a aquellas empresas y actividades productivas que tengan más problemas para la adaptación a esta. Bueno, ¿y cómo lo hemos logrado? ¿Qué es lo que me interesa? Ya lo dejo aquí. Diálogo, negociación y acuerdo. Para enfrentar la nueva economía que tenemos delante, esta economía de trade-off, no hay otro camino eficiente y legítimo que el diálogo, la negociación y el acuerdo, tanto de esto por tanto de aquello. El conflicto no rompe a las sociedades ni a las empresas. El conflicto entre trabajo y empresa no lo rompe. El conflicto bien gestionado nos ha enseñado la historia a partir de la Primera Guerra Mundial. El conflicto social bien gestionado, tanto de esto, por tanto de aquello, es un pegamento fundamental para las sociedades liberales de tipo partidista y también para las empresas que quieran progresar, que quieran avanzar, que quieran tener productividad. Acabo porque se me ha acabado el tiempo. Una última referencia al ADN de las cooperativas. Yo algunas de las cosas que les he ido diciendo cuando me pregunto, bueno, ¿y quién tiene este ADN que nos permita, insisto, la inclusión? ¿Quién tiene el ADN que nos permita la sostenibilidad? ¿Quién tiene el ADN que nos permita también tener una conciencia clara de la importancia de la formación dual y de la productividad? Yo creo que ese ADN está y no es solo porque me hayan invitado tengo que hacerles ahora un elogio, ¿no? Pero yo creo que está en el mundo cooperativo. ¿Saben por qué? Porque una sociedad liberal de tipo pluralista no se puede organizar a través solo de la idea de solidaridad. La solidaridad es muy importante. Recuerden el lema de la Revolución Francesa, que vivimos de ella. Los tres principios. Libertad, igualdad y el que nos hemos olvidado de él, que es la fraternidad, la solidaridad. Pero ¿cuál es mi tesis fuerte? Que con solidaridad, con fraternidad, no organizamos una sociedad compleja, liberal. ¿Qué necesitamos entonces, además de esa solidaridad? El principio de reciprocidad, el principio de derechos y deberes. Doy y recibo, pero doy. Esta idea de reciprocidad, a mi juicio, es el ADN profundo del mundo cooperativo en el que ustedes trabajan, viven, ¿no? Y quieren defender. Un mundo con personas y no una macroeconomía, como les decía antes, sin personas humanas, que al final tiene puntos ciegos que nos llevan a un desastre. Este es mi mayor elogio que querría transmitirle. Creo que tenemos un instrumento muy poderoso en nuestras sociedades para afrontar tanto ese reto de inclusión como ese reto de sostenibilidad. Como ciudadano confío mucho en ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por transmitir con esta templanza que nos tienes acostumbrados en el CES, pues lo que es tu vida laboral, tus experiencias, tus reflexiones, y concluir tu charla pues mencionando lo que es el movimiento cooperativo, que estamos presentes hoy aquí.
muchísimas gracias, eres impagable. Muchas gracias.